Gracias por acompañarnos esta tarde. Estamos hoy muy contentos de recibir a la doctora Paula Mus aquí en el Museo Amparo, después de varios meses que no había tenido oportunidad de estar con nosotros, y en este diálogo con universitarios que hoy se titula Copias pictóricas en el siglo XVIII novohispano, era de creación artística y reproducción. Pues Paula, bienvenida. Te queremos muchísimo, valoramos muchísimo tu trabajo y de verdad estamos muy contentos de recibirte aquí en el Museo Amparo. Yo les voy a pedir que hoy la recibamos con mucho cariño, como siempre, porque es una gran investigadora y siempre ha colaborado en el Museo Amparo haciendo estudios de nuestra colección de arte virreinal y además, bueno, pues tiene una semblanza que ahora voy a leerles muy interesante, ¿sí? Paula Mus es doctora en Historia del Arte por la UNAM, asesora de Historia en los seminarios Taller de Restauración en Escultura Policromada y Pintura de Caballete y profesora investigadora en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía de Lina. Sus líneas de investigación se centran en el estudio de la pintura novohispana, así como en los procesos de conservación y restauración de obras producidas durante los siglos XVII y XVIII. Recientemente realizó la curaduría de la exposición Tan lejos, tan cerca, Guadalupe de México en España, llevado a cabo en el Museo Nacional del Prado en Madrid. En el Museo Amparo, ella ha investigado de manera permanente obras de la colección de arte virreinal, principalmente obras pictóricas. Fue curadora de las exposiciones Creación y Restauración, lo singular y complejo del arte, que se presentó en el año 2014, y José de Ibarra, El lenguaje del afecto, que se presentó en el año 2021. Asimismo, ha participado en conferencias, cursos y diplomados y es coordinadora del libro digital que pueden descargar en nuestra página web, Creación y Restauración, lo singular y complejo del arte, publicado en 2016. Paula, bienvenida, muchísimas gracias nuevamente por estar aquí, gracias a ustedes por acompañarnos y vamos a empezar. Muchas gracias. La verdad es que el honor es mío. Estaba yo ya, como hace mucho que no venía al museo y tenía muchas ganas de volver. Les agradezco mucho que estén ahí. Decidí estar parada y moverme y todo porque pues es un diálogo y como diálogo de pronto voy a pedir que platiquemos. De hecho, no traje una cosa por escrito porque justo es un diálogo con un universitario. Y entonces quisiera yo platicar con ustedes. Pero bueno, muchas gracias y muy feliz de estar aquí con nosotros. Entonces, bueno, la primera cuestión es ¿qué es una copia? ¿Qué les viene? A ver, palabras que digan a la mente cuando pensamos copia en el ámbito de copia pictórica. Réplica, estudio. Mira, esa no la puse ahorita, pero buenísima. ¿Qué más? Similar o semejanza. ¿Qué otra? Les voy a ir poniendo algunas por ahí. Miren, réplica fue la primera que puse. ¿No? Reproducción. ¿Alguna otra? Imitación, por ahí está. Mira, estamos muy coordenadas tú y yo, así de... a veces falsificación, eso también lo vamos a platicar. Emulación es una palabra que me gusta mucho, espero recordarla para en un ratito. Sustitución, ¿no? A veces usamos, sobre todo en el ámbito virreinal, usaban la palabra copia como una sustitución porque se estaba haciendo una copia. Lo vamos a platicar un poco más también. Modelo es otra palabra que me interesa que platiquemos y no me acuerdo si puse alguna más. ¿Alguna más que tengan ustedes? Materia. ¿Con qué se hace? Duplicado. Puse, pero sí, ¿no? La materia. Bueno. Pues el nombre de la charla de hoy, pues tiene que ver todo con este señor que estamos viendo en pantalla, ¿no? Que es Walter Benjamin, que es un poco un juego con algo que decía Walter Benjamin. Esto va a ser como, ahí está, pero se los voy a leer yo también. Este libro de Walter Benjamin, la obra de arte en su época de reproductibilidad técnica, es muy importante, ¿no? Y él estaba pensando más en una reproductibilidad fotográfica, y por eso puse unas postales de museo, ¿no? Esta idea de sí, ¿qué pasa cuando la obra se vuelve una foto y esa foto se imprime y qué pasa cuando lo vives? Pero justamente Walter Benjamin también está ligado a estas ideas de que las obras tienen aura.
Ahora la palabra ahora está de moda y se la escucho decir muchísimo a mis alumnos, a mi hijo, ¿no? Y la dicen un poco diferente, pero Walter Benjamin decía, ¿no?, que la obra era una especie de sobrepasar lo irrepetible y que era una trama o percepción particular de la obra que implica una presencia. Está en el original aquí y ahora, ¿no? Es un poco una de esas cosas que decía. Entonces implica una vivencia, ¿no? Implica una relación vívida con aquello que se está percibiendo, y el ahora entonces está en las cosas que causan esa vivencia y no necesariamente en las cosas que se están reproduciendo. También Walter Benjamin señala que las obras de arte más antiguas nacieron al servicio de un ritual. La palabra ritual también me interesa que la pensemos, ¿no? Que fue primero mágico y en segundo tiempo religioso. Pero este medio aurático de existencia de la obra de arte nunca queda del todo desligado a su función ritual, ¿no? Cuando hablamos de arte virreinal estamos hablando de que el arte está sirviendo para algo, está teniendo una presencia que sirve para una función. No nada más verla, aunque también verla. A veces se nos olvida que la contemplación es una idea muy bonita del arte virreinal, pero justamente esta función, cuando se liga a la vivencia religiosa, a la vivencia devota, a la liturgia, a una serie de cosas que va a tener que ver justo con esto. Pero dice todavía, dicho en otras palabras, el valor único de la obra de arte auténtica, y esta es una palabra que también es muy importante, se encuentra en todo caso tecnológicamente fundado. Añade, quitarle al objeto su envoltura, demoler el aura, es signatura de una percepción cuya sensibilidad para lo homogéneo crece tanto en el mundo que a través de la reproducción lo localiza hasta en lo irrepetible. Lo homogéneo. Ahora abrimos las redes sociales y todo el mundo hace lo mismo, vemos los mismos chistes en lo mismo, vemos la misma estética en lo mismo, ¿no? O sea, estamos en esta cosa de la repetición. ¿Y eso qué tiene que ver con el arte virreinal? O con el arte, ¿no? O sea, creo que el mejor ejemplo y que todo el mundo podemos conocer acerca de esta idea de la obra es la Mona Lisa. Pues es una obra que la gente, ahí está, ¿no? O sea, esa foto que no es mía, la bajé del internet, esa foto en donde lo que vemos son a millones de personas haciendo así su teléfono y que ahora ya están cambiando la manera de verla y van a ponerla en otra sala y están haciendo una entrada especial para el Louvre para que no tengan, entonces, o sea, para nada más ir y sacarte la foto, ¿no? Entonces, esto de ponerte de espaldas a la obra, mea culpa, yo lo he hecho. O sea, si soy sincera, yo lo he hecho, ¿no? Pero ¿cómo es eso de que estás ante la obra de arte y te pones de espalda a ella para hacerte la selfie? O sea, ¿qué está pasando con nuestra percepción cuando lo vemos, no? Y esa foto sí la hice yo, la del Museo Van Gogh, en donde justo vemos personas de espaldas tomándose la foto y muchos teléfonos también asomándose por ahí. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos las obras en los 20 segundos que duran nuestras redes sociales o 5 segundos, o cada vez el tiempo es más corto. Antes se calculaban 20, ahora se calculan como 7 segundos o 5 segundos en lo que scrolleas. ¿Eso tiene aura? ¿Eso es lo que Walter Benjamin decía, perdió el aura? ¿O es una cosa fetichista la del aura de Walter Benjamin? ¿Y cómo esos conceptos tienen que ver con el elemento copia y reproducción? Siempre se había dicho, y ahorita se los voy a mostrar, que la copia era entonces una cosa menos que la originalidad. Y ahora sabemos que hay un montón de copias que antes no se valoraban y que es de lo que vamos a hablar ahora. El tema de la copia para mí pues tuvo dos como entradas de empezar a querer estudiar como muy bien la copia en el ámbito virreinal. Por supuesto, yo estudio más la pintura del 18 que la de otros siglos, aunque el 18, el 17 también me parece muy interesante, el 16 muy interesante, pero no estudio siglo XVI. Y justamente el 18, una de las cosas que siempre se decía es que era aburrido porque era copia. Y pues yo hablaba del 18 y me gustaba el siglo XVIII y quería entender el 18 y me encontraba con cosas como estas. Tuve la oportunidad de participar en un proyecto de Miguel Cabrera, de una exposición que hubo en el Museo de América, con
la serie de la obra que se ve a la izquierda, que es una obra grande, es una serie de obras, eran 16 o 18, no sabemos muy bien, ahorita creo que hay 14 en el Museo de América. Se han conseguido algunas, unas no están en Denver. Cuando me invitaron a participar estudiando a Miguel Cabrera como una de las personas que iba a abrir, era una beca de Getty, y Getty daba, ¿no?, de Conserving Canvas, que es una cosa de restauración, se iban a restaurar estas piezas y nos convocaron a distintos especialistas. Entonces, pues a mí me convocaron más como alguien que hablaba de pintura, y entonces pues yo desde el principio llevaba estas imágenes. Es más, cuando Rocío Bruquetas, que coordinaba la exposición, vino a México, les di las imágenes de Durango. Le dije, mira, hace muchos años, antes de que yo trabajara en la escuela de restauración, se restauró esta serie y es como tu serie, pero en versión disminuida o en versión barata o en versión, no sabría cómo decirla, ¿no? Pero es justamente un poco esta idea de que son un poquito más grandes las del Museo de América, son como 15 centímetros de diferencia, no es tanto más grande, pero son como 15 centímetros más grandes y tienen estas hermosísimas filacterias y letreritos y de pronto tienen colores y pinceladas que van por ahí. La otra no los tiene. Y hay algunos cambios de pronto en acento, pero pues es como si Cabrera estuviera haciendo una versión para un cliente distinto o qué pasaba. Entonces, pues ya tenía yo ganas de aprender un poco de esto y justamente traté el tema en este libro que se puede descargar gratuitamente. Lo comparé con un caso italiano que también ya había estudiado antes. En Italia hay muchísima documentación, se saben muchísimas cosas que nosotros no sabemos del arte italiano de estos siglos. Tienen entonces una cantidad de información que pueden interpretar que nosotros no tenemos, pero aún así me gustaba entender el asunto de cómo estudiar estas copias. Y ahí empecé yo a hablar de un término que copio y cito de una de las investigadoras que ha tratado esto para otros ámbitos, que es el de originales múltiples. Luego voy a volver a ese término, pero es como, no podríamos decir que uno es original y el otro no, porque los dos son de Miguel Cabrera, los dos son de su taller, los dos se hicieron a mano, los dos, pero hay un medio de copia ahí, ¿no? O sea, obviamente una obra está copiando a la otra o quizá a otra que no conocemos. Entonces, ¿cuándo podemos hablar de copia en la pintura novohispana? Esas son preguntas que yo tengo, ¿no? Y que no necesariamente tengo respuestas a todas, o más bien son interpretaciones, y que como diálogo estudiantes me parece muy importante que nos hagamos, ¿no? Y que pensamos, ¿cuándo podemos hablar de copia y por qué se da la copia? ¿Por qué de pronto se vuelve tan importante este asunto de la copia pictórica? Y me permito leerles una de mis frases menos favoritas de un libro de Francisco de la Maza, que yo sé que pues era un señor muy, muy inteligente y que escribía muy bien, pero que decía cosas como esta que les voy a leer, ¿no? Dice, toda creación es un libro sobre Cristóbal de Villalpando. Dice, toda creación es rebeldía y toda escuela es obediencia, ¿no? Primera cosa que yo no estoy tan segura. Y nosotros en la colonia fuimos obedientes. Creamos muy poco y mucho copiamos. Sin el arte del grabado no existiría la pintura hispanoamericana. Grabado en mano, el pintor colonial tomaba el pincel y llenaba sus muros o lienzos. Nada hay salvo detalles que sea original y personal. Y estos cambios de detalles tienden, en la mayoría de los casos, a la economía del menor esfuerzo. Hay que distinguir, sin embargo, la pura, mecánica e inerte copia de la inspiración en los modelos. Hay una transformación, o mejor aún, una transfiguración, a veces novedosa y positiva, del patrón bulirado europeo. No, pues es que si eso piensas de la pintura novohispana, ¿para qué la estudias? O sea, de verdad siempre me he preguntado, ¿pero por qué escribían de estas cosas estos señores que odiaban tanto lo que estudiaban? No lo hagan, chicos estudiantes, profesores estudiantes, amen lo que estudian, porque de verdad me parece que dedicarte tu vida a algo que no te gusta. Y para ser historiador del arte, no. Si van a dedicarse a algo que no les gusta, que les deje dinero.
Por favor, o sea, no. Pero bueno, ¿no? Las ideas me parecen muy importantes y voy a volver a ellas. Y justamente las quiero contrastar con una cosa que dijo Alonso Pérez Sánchez en 1993, o sea, varios años después, sobre pintura europea. Él ya estaba, o sea, Pérez Sánchez hablando de la pintura española. Y decía, los artistas, los pintores en este caso, incluso los más grandes, operan siempre sobre elementos plásticos visivos y a la hora de dar forma a sus propias invenciones, recurren a imágenes, formas, volúmenes o disposiciones espaciales, en buena parte recibidos, que ya estaban recibidos, o sea, están usando copias, ¿no? Incluso Velázquez, el gran maestro absoluto de la pintura española y aún de la universal, utilizó en ocasiones los más variados motivos ajenos. O sea, porque además de pronto, pues se dieron cuenta que Velázquez, el gran Velázquez, copiaba grabados. Pero ¿cómo? Si era el gran Velázquez, el pintor más universalmente reconocido, ¿cómo está usando grabados, no? Y entonces, ¿qué pasa con la originalidad? Y entonces se empezaron a dar cuenta que la idea de originalidad no era la que tenemos hoy, la que se tenía entonces, y entonces empezaron a estudiar estas cosas, y entonces empezó a cambiar esta idea de que los artistas, para valer algo, tenían que ser originales, ¿no? Y entonces, un poco ahí se ve el cambio, pero aún así, cuando se habla de copia, siempre es menor que la original. ¿Y qué es la original entonces? Y se me olvidó hacer un disclaimer, porque por ahí alguien al quien no le he contestado, y si está aquí, perdón, no me ha dado la vida, pero me mandó un mensaje diciéndome que bien que iba a hablar en el amparo sobre la copia de la Virgen de Guadalupe, y me mandaba unas ligas que no he seguido, no sé qué eran, espero que no sean cosas malas. Ahora que lo pensé, abrir ligas que no sé qué son, pero bueno, no voy a hablar sobre la Virgen de Guadalupe, no voy a hablar sobre copia, por ahí está la Virgen de Guadalupe. Y justamente a esto se refería el señor Francisco de la Maza. José de Ibarra hace una pintura que, según es evidente, copia de una estampa de una obra que hizo Rubens y que grabó en este caso Paulus Pontius, y se puede ver exactamente eso. Y además, si se acuerdan de lo que decía Francisco de la Maza, hay una economía de elementos, porque en la obra de Paulus Pontius pues se ven todos esos bonitos detalles arquitectónicos, los detalles del piso, se ven muchos detalles por aquí, y pues José de Ibarra no los pone, ¿no? Entonces está haciendo una economía que para Francisco de la Maza era el menor esfuerzo. Ponemos en juego una serie de conceptos como originalidad, autenticidad, lo que está ahí dicho. Ahora, ¿eso es una réplica? Ahorita vamos a ver, pues no es una réplica, ¿no? Es una copia. ¿En qué sentido lo podemos entender como copia? Y hay un montón de problemas asociados a la estampa que ahorita voy a decir. Pero vean esto. Porque además los historiadores del arte siempre estamos diciendo, claro, José de Ibarra vio a Paulus Pontius. Siempre les digo a mis estudiantes, no gasten su tiempo buscando estampitas, no lo hagan. ¿Quién sí lo hace? Yo, ¿verdad? Y he pasado semanas enteras viendo lugares de estampitas y copiando estampitas, pero no lo recomiendo tampoco. En una de esas veces me encontré este grabado. ¿Cómo sé que Ibarra vio un grabado y no otro? Miren, aquí están juntos. O sea, porque para mí es muy fácil decir, este señor, que ya olvidé cómo se llama, pero que decía hace un momento, ¿no? Copió el grabado de Paulus Pontius. Pero ya hay una economía de representación, ¿no? Entonces yo digo, Ibarra copió a Paulus Pontius. ¿Y cómo sé eso? Si yo tengo esta obra, pues porque Rubens es más famoso que el otro señor, Alexander Boehner. Pero yo no sé qué vio Ibarra. Y así podría ponerles N cantidad de ejemplos, ¿no? Yo no sé qué vio el pintor, solo sé que hay una estampa que tiene esa composición y entonces que está utilizando una composición. Entonces, primera cosa que les diría a los estudiantes es dejemos de decir Ibarra copió a Rubens. Ibarra copió estampas que a lo mejor tuvieron su origen en Rubens y no sabemos exactamente qué copió Ibarra. Y luego las otras cosas
que tienen que ver con los problemas que ahorita vamos a ver. Ahora, ¿esto es más original? Palomino Pacheco y los tratadistas decían que sí, que cuando el pintor hacía composiciones de muchas composiciones y en lugar de copiar una cosa igual, lo que ya había un proceso de selección y que por lo tanto era más original y que por lo tanto era menos copia y que por lo tanto tenía más valor. Pero de verdad podemos así como fácilmente decir, esto es más valor, esto tiene más valor que esto otro. Yo creo que Miguel Cabrera era el mejor copista de las estampas de Alejandro Magno y las pone en unas cosas así muy absurdas. Supongo que se alcanza a ver que un poco esta composición está por aquí atrás, ¿no? Y ese otro personaje que levanta el brazo, está agarrando distintas estampas de distintas cosas y la está metiendo en San Cirilo, que yo ya olvidé quién es. En algún momento leí quién era San Cirilo, pero ya lo olvidé. Yo creo que la gente tampoco sabía muy bien quién era San Cirilo y entonces pues hacía un poco lo que quería y utilizaba las estampas para lo que lo quería. Ahora, color. De entrada, el color es una cosa que no están copiando los artistas de las estampas. Entonces, la sensibilidad al color o la armonía del color o el colorido, además de añadir en este caso Juan Rodríguez Juárez, que pone estos retratos de estas niñas muy lindas para enfatizar que la vida de la Virgen es el modelo de la educación infantil de estas niñas y no podemos hacer muchas reflexiones teológicas al respecto, pero de entrada el color es una cosa que por más que el artista haya visto la estampa, decidido voltearla en este caso para que la composición se acerque más a lo que él quiera, o para recordar que a lo mejor Rubens así la hizo, porque recordemos que el grabador que Rubens contrataba para hacer sus estampas copiaba al derecho, pero a la hora de estampar se estampa al revés, y entonces los pintores sabían eso, y entonces volteaban las estampas para ser más parecidos quizá a Rubens, o porque les venía bien en su composición, o eso es lo que creemos, y entonces cambian algunas cosas, pero pues hay una sensibilidad que no es exactamente la misma y mucha viene del color. Pero también hay un ajuste en la escala del modelo, y esto es algo a lo que voy a volver, porque la estampa no tiene el tamaño que las pinturas la mayoría de las veces. Entonces, y esto es algo en el que estoy trabajando ahora mucho y que esto es importante. Esta es una obra del Museo de América, de Ibarra, y en algún momento me dijeron, oye, ¿quieres escribir una ficha? Era tarde, ya iban a publicar el catálogo. Me dijeron, ¿quieres escribir una ficha de la obra de Ibarra? Y le dije a mi marido, si encuentro el grabado, en menos de media hora la escribo. Lo encontré y la escribí, no, así de ni modo, tengo que cumplir con lo que me propuse a mí misma, pero no encontré uno, encontré dos. Entonces esto también es interesante porque otra vez yo no sé qué vio Ibarra. Hay dos grabados, que las dos son obras después de Poussin, o sea, Poussin es el original, hay dos personas que están haciendo las estampas, las dos son del mismo año. Era ver un poco qué estaba haciendo Ibarra distinto. Obviamente hay, por ejemplo, no es horizontal la composición de Ibarra, es una composición vertical. Y luego hay cambios muy interesantes como esto, ¿no? Ibarra, ¿para qué tiene la mano así el personaje de Cristo? Así. Entonces vamos a hacer que haga algo esa mano, ¿no? Vamos a hacer que agarre la túnica, ¿no? Perdón, San Juan Bautista, ¿no? Cristo. Como cosas que ya tienen que ver también con la sensibilidad de los artistas, que son importantes para eso. Pero yo jamás voy a saber qué vio Ibarra, es muy difícil. Y bueno, también la estampa se utiliza para dibujar, para aprender y para planificar lo que quieres. A veces decimos, es que los artistas copian las composiciones, pero a veces de lo que se trata es como de una planificación. Y por eso me gusta mucho el detalle de esta pintura de un autor sin identificar, que es esta señora Guadalupe Moncada y Berrio, que fue pintora, fue una de las pintoras novohispanas importantes, que llegó incluso a la Academia de San Carlos como invitada de honor, y que ahí la vemos, esta es una cartilla de dibujo, de aprendizaje, no es exactamente esa,
No encontré exactamente una como la que está pintando ella, pero evidentemente está copiando esas cartillas de dibujo. Y entonces el estar utilizando la copia, y eso también lo dicen todos los tratadistas, la copia se utiliza para aprender. Porque recordemos una cosa que todavía nos pasa a todas las personas, ¿no? Los seres humanos aprendemos por la imitación. Y por eso imitación era una palabra muy importante por ahí, porque tú imitas lo que hace alguien más y entonces estás aprendiendo. Y está perfectamente estudiado, es una cosa de un reflejo que se llama espejo, así aprendemos todas las personas. Entonces estar copiando nos va a servir justamente para eso. Y aquí quiero nada más, porque está bonito, estamos en confianza, ¿no? Antes se había dicho que no se dibujaba nunca en la Nueva España y cada vez salen más dibujos. Y este es uno de las últimas cosas que me topé por ahí, es un palimpsesto, o sea, aquí estamos hablando de una hoja que se reutilizó y se le puso un texto que no tiene nada que ver encima y el dibujo está medio borrado por ahí. Pero cuando vemos con cuidado, alcanzamos a ver unas incisiones por aquí, que cuando estás con el papel alcanzas a ver que quizás esas incisiones están hablando de un rasguño, y ahorita voy a hablar del rasguño. Y entonces esta es insisto, una cosa que nada que ver el texto, pero vean esa bonita cara que nos va apareciendo por ahí. Esta idea de los originales múltiples, ya la dije, pero voy a volver a ella, y tendríamos que pensar en la intención de la creación de la copia, ¿no? ¿Para qué se hacían estas copias? Charlotte Guichard es una de las personas que retomo para este concepto y Richard Speer es otro, por si quieren como buscar cosas de ellos. Luego pues hay un montón de terminología que tendríamos que escoger como copia, reproducción, modelo, prototipo. Prototipo es una palabra que me gusta cada vez más para pensar en que estamos haciendo una copia. Y tendríamos este caso, por ejemplo. Aquí no sabemos muy bien qué está pasando con estas obras. Son unas obras que están, como ven, aquí les estoy poniendo como par obras que están en colecciones separadas, pero parece que estas eran un pendant, un par. Y tenemos a un San Pedro y un San Andrés, pero esta es la realidad del asunto. Tenemos esa misma composición en el Ateneo Fuente de Saltillo, también firmada por Juan Rodríguez Juárez, sin firma en el Templo de la Profesa, en la sacristía, sin firma en el Museo Bello. La que está en blanco y negro, no sé si tiene firma, yo esperaría que sí tuviera, pero está a 14 metros de distancia, nunca la he podido ver y no tengo una mejor fotografía, ¿no? Pero esa yo creo que sí va a estar firmada y que además nos va a dar clave del altar en el que está, del autor. Y luego unas cosas más extrañas, porque son composiciones un poco distintas, que hay en Oaxaca y en Michoacán. Casi todas estas parejas, o sea, casi todas estas que les estoy poniendo son parejas, San Pedro y San Andrés. Y entonces, ¿por qué se hicieron tantos y por qué son casi todos iguales? Pero ¿por qué al mismo tiempo parece que son de artistas distintos? Entonces, esas son las preguntas que tenemos que hacernos a partir de qué es lo que estamos viendo. Déjenme, ahorita regreso, pero aquí tenemos unas firmas muy lindas. Johannes Rodríguez Juárez invented pinchit. Inventó y pintó en la estampa. Entonces ahí te está diciendo, yo lo inventé, yo lo hice. Y entonces todas esas otras copias que son, ¿y por qué lo está firmando en la estampa y no lo está firmando en otro lado? ¿No? Son preguntas interesantes que vamos a hacer. Las dos dicen lo mismo. Johannes Rodríguez Juárez invented pinchit en las estampitas de las dos. Si regresamos a esto, ¿cómo podemos interpretar que en determinado momento de principios del siglo XVIII tengamos estos juegos de obras que son prácticamente iguales? Y aquí estamos, o sea, porque no tenemos datos de ninguna de ellas. No tenemos, o sea, no hemos encontrado, hasta donde yo sé, aunque alguien me dijo que lo había hecho, pero si lo hizo no lo ha publicado, no se han identificado las estampas como unas estampas verdaderas.
como las estampas que sostienen esos niños. Hasta donde yo sé, esta no es una composición que esté sacada de otro lugar, sino que, y si le creo, que a veces no hay que creerles a los pintores, pues ellos fueron los inventores de estas composiciones. Pero entonces, ¿qué está pasando con esas diferencias también plásticas que hay entre una serie y otra serie? Entonces, algunos de nosotros estudiantes de esto hemos pensado que tienen que ver con las academias pictóricas del momento y con que están buscando que se emule el trabajo de Juan Rodríguez Juárez y que se está poniendo como modelo, porque además son modelos que permiten pintar un poco más abiertamente el cuerpo desnudo. No totalmente desnudo, pero más abiertamente, y que entonces quizás se trate de modelos académicos, pero no lo sabemos. El dibujo también es una herramienta para la creación de estampas. Y aquí justamente este es otro de los casos que pude documentar, es el boceto para el frontispicio del escudo de armas que grabó Baltasar Troncoso y que lo vemos junto y vemos que sí es un boceto y que todavía hay cosas que no son perfectamente iguales. Por ejemplo, aquí resuelve con estos círculos, ¿no? Que aquí todavía no están, aquí como que parece que está decidiendo qué le gustaría tomar, ¿no? Esta figura me parece increíble. Si uno la ve, es chiquitito el dibujo, mide como 25 centímetros, pero esta figura, si la ves en grande, es así voltea a ver al espectador, es muy enigmática, ¿no? Es muy bonita. Y ves ese dibujo y te das cuenta que tiene muy pocos detalles de corrección y que más bien el pintor que hizo ese dibujo sabía dibujar, ¿no? Otra vez, no es el primer dibujo de nadie y que le está sirviendo a Baltasar Troncoso para poder hacer esta estampa del libro. Ahora, el grabado, la estampa, es una forma de reproductibilidad técnica. Tiene ahora, ¿no? O sea, el grabado se está reproduciendo mecánicamente o ahí no podemos decir eso porque sigue siendo original cada uno de esos grabados, ¿no? Tenemos que preguntarnos eso. La copia también se utilizó para preservar la sacralidad. Cuando una imagen era una imagen verdadera, aparecida, era una imagen que tenía esa aura de sacralidad y entonces se podía copiar. Y aquí, bueno, este es un caso que se conoce muchísimo de señalar. Este es un cuadro que aquí llegaba a un cuadro del siglo XVI y en el siglo XVII se añadió toda la figura de San Lucas y se añadió también el caballete en el que está pintado y se añadió todo esto aquí. Juan Correa lo hace con permiso de los jesuitas, que son los que tienen esa imagen del siglo XVI, pero lo que me gusta de aquí es que este es Juan Correa entero. Entonces, Juan Correa que está viendo interviniendo una imagen del XVI, seguramente poniendo color, seguramente haciendo cosas para que tú no veas que esa es una unión de dos pinturas y haciendo algunas cosas así. Aquí está solamente pintando a la Virgen con el niño y bueno, otras cosas que hace el Arca de la Alianza. Que por cierto, esta obra no lo supe hasta que la vi en la exposición. Está firmada Facit Mesiche y creo que es de las primeras obras que están firmadas así, de las que yo conozco. Esta es la del 16. Y este es Correa, interpretando la imagen del 16. Y lo que me parece interesante aquí es preguntarnos, esta es una copia que se hace como copia para preservar esa idea de sacralidad. Vean cómo el niño es muy distinto, ¿no? El niño de Correa es muy Correa, ¿no? O sea, como que sí lo estaba copiando, pero al mismo tiempo le estaba dando totalmente su forma, su terminación. Por supuesto, Guadalupe, ya les voy a contar de Guadalupe adelante, pero Guadalupe es el problema de la copia. Siempre es igual, al mismo tiempo siempre tiene cosas distintas, pero que vuelve a ser para preservar una idea sacra. Guadalupe se apareció, no se hizo por manos humanas, se tiene que copiar tal cual y por lo tanto vamos a tener una necesidad de copia. Y a veces también se hace así para mantener una demanda. Y en este caso me parece como súper interesante porque aquí no nada más es la copia de Guadalupe en sí misma, sino la copia del marco. O sea, vean cómo el marco es, cambian
si vemos con esta que apareció recientemente, aquí no estamos teniendo las mismas escenas, porque aquí tenemos baluartes de la Ciudad de México. Aquí está la villa, aquí está la villa y aquí está la villa. Pero las otras son La Bala, La Piedad, Remedios, o en este caso Loreto va a tener un lugar aquí. Pero en esta última que apareció son San Miguel, San Gabriel, el Espíritu Santo y la Villa, ¿no? Entonces es como, a ver, cliente, ¿qué quieres que pongamos ahí? Pero el resto es lo mismo, miden lo mismo. Entonces, a mí me parece que Osorio, el autor de esta obra, dijo, pues ya tengo aquí un camino a seguir que me va a ayudar a que la demanda se cumpla, ¿no? Entonces, no podemos olvidarnos, por más que estudiamos cosas increíbles que evocan, que son significativas, que también hay una cuestión económica en el hacer una copia. Entonces, ¿qué medios de copias tenemos, no? O sea, si el pintor tenía que hacer una copia, una de las cosas que dice Richard Speer y que me gusta mucho de sus textos, es que dice, es prueba de un pintor profesional que sepa hacer una copia. Porque ahí, a ver, ustedes hagan una copia, ¿no? O sea, cualquier persona que no necesariamente sabe cómo le hace, ¿no? ¿Quieres hacer una copia? Vas a una fotocopiadora. Pero ¿quieres hacer una copia en 1700? ¿Qué haces, no? Entonces, el autor profesional va a tener medios distintos. Y pues no los hemos estudiado todos ni hemos podido verlos todos. De algunos les voy a contar más adelante un poco con más detalle. Pero bueno, cuadrícula y cuadrícula se usa para copiar al mismo tamaño o para aumentar y para disminuir. Y creo que de niños antes, pregúntenle a sus papás o abuelitos, había cuadernitos de niños donde tenías que copiar con cuadrícula. Pantógrafo se inventó en el principios del 17 ya como tal. Yo nunca he visto un pantógrafo antiguo mexicano, novohispano, pero pues quién sabe si lo había. Y luego de cartones les voy a hablar un poco adelante, pero era justamente hacer figuras que te permitían entonces que una misma figura se repitiera una y otra vez, o utilizar el papel aceitado. Entonces, de estas les hablo después, pero este es papel aceitado. Cuando uno se pone a ver estas cartillas de dibujo con intención y con tiempo, descubre cosas interesantes como esta, como este medio de copia. Aquí tenemos una página de una cartilla de dibujo y por el otro lado unos trazos de alguien que quiera aprender y entonces pues, no les sabe muy bien, ¿no? Vean ahí el ojito un poco chueco, ¿no? Pero lo que está haciendo es del otro lado de la página, ¿no? Entonces es una de las primeras cosas que podemos hacer para aprender. Aquí se alcanza a ver un poco más. Y en este caso también es otra cartilla de dibujo, se ven esos rasgados que les decía, ¿no? Vean aquí. Entonces aquí tú pones un medio, probablemente una capa de preparación, y pones una hoja y con una punta filosa, pero no tan filosa para romper, pasas por el papel y entonces queda una incisión en tu capa de preparación, ¿no? Y entonces estás consiguiendo una copia 1 a 1 porque no puedes cambiar el tamaño ahí, simplemente estás haciendo una especie de calco sin tener otro medio para el calco. Y entonces cuando vemos esas cartillas de dibujo, vemos de pronto estas cosas. Aquí este pintor está aprendiendo y está traspasando la figura a otro medio que no sabemos cuál es. Bueno, esta es una cosa que estudiando las cartillas de dibujo dije, he visto eso antes. Acaba de haber una exposición en el Museo de San Carlos con este dibujo de Doña María Cruz de Espada de 1794, otra de las mujeres de San Carlos, hay 2 o 3 mujeres en San Carlos nada más, en el siglo XVIII, y ella gana un premio, y vean cómo es en realidad una cartilla de dibujo lo que está copiando. Y es una cartilla de dibujo del 16, finales del 16, principios del 17, perdón, que se publicó una y otra y otra y otra vez, y que nos enseñaba justamente el perfil y el sombreado.
Entonces, primero aprendías a hacer el perfil nada más y luego aprendías a hacer los achurados o los sombreados para darle volumen. Entonces, ibas generando un aprendizaje con estas cartillas. Este me encanta porque está en una pieza que se está restaurando en la escuela de restauración en la parte de atrás. Entonces, si no se hubiera bajado de su lugar y o sea, nunca lo hubiéramos visto, pero pues la bajamos, la estamos restaurando. Pues una de las primeras cosas que encontramos fue este garabato. La obra es de Fray Miguel de Herrera y quiero llamar su atención a este pedacito. Entonces, ¿qué estamos viendo? O sea, una copia de esa cara, ¿no? O sea, el maestro hace esto y probablemente un alumno todavía no muy avesado hace esta copia. Pero en la parte de atrás de un lienzo, así como, bueno, sí, a ver, me imagino así regañándole, a ver, cópiame esto, ¿no? Y el otro como con problemas, porque vean también las descargas de pincel que tenemos de pronto. Hemos perdido muchas de estas dinámicas porque no las conocemos, no sabemos que están ahí, ¿no? Y justamente el traspaso de la idea al lienzo es una copia también, pero una copia de tu idea. ¿Y a quién no le ha pasado que tiene una idea increíble en su cabeza y a la hora de querer llevarla a la práctica no le sale como su idea? No hubo un proceso adecuado de copia. Pero entonces me encanta aquí que se alcanzan a ver las líneas blancas de dibujo, que es como se hacía el dibujo en la Nueva España, con estos gises. Y aquí el señor Carcanio pensando cómo va a trasladar eso que tiene en la cabeza al lienzo. Lo hace por medio de pinceles, de tientos y de estampas. Otra vez. Ahora, cuando estamos pensando en estampas, hay que ver otras consideraciones. Insisto con que de pronto decimos, vamos a encontrar la fuente nos gusta el término fuente. La fuente de esta obra, de la composición o qué tomaba el artista de la estampa, ¿no? Y justamente, no sé, se me ocurrió poner Velázquez Fuentes y encontré este artículo muy lindo que no había leído. Pero pues Velázquez, el gran Velázquez, con las lanzas y una fuente, ¿no? Aquí dice ilustración de la Biblia veneciana de 1587. Hay muchos detalles de esa estampita que están en la obra de Velázquez, pero nunca diríamos se parecen formalmente, el cuerpo no es así, el lejos no es igual, el lenguaje del grabado es distinto al lenguaje del color. O sea, hay muchas cosas que podrías decir la composición o las figuras o la disposición o qué palabra utilizo para eso, ¿no? Pero a veces pensamos que se está copiando una estampa porque es moderna, pero luego encontramos estampas mucho más viejas que seguramente, o sea, Velázquez necesitaba tener una estampa para hacer una composición o para aprender, o la asumía en su cabeza y de ahí la hacían. Pero lo que encontramos constantemente es que para ellos era, sí, voy a estudiar. Alguien dijo estudio, ¿no? Y entonces era, voy a ponerme a estudiar, a ver, pues, si yo quiero poner a dos personas abrazándose, ¿cómo se ha hecho esto? Esto me gusta, ¿no? Están haciendo una investigación, entonces no está implicando una pereza o una economía, quizá, ¿no? O no siempre, ¿no? Y entonces de pronto ¿no tiene sentido o sí tiene sentido? Y luego tenemos que tener mucho cuidado por estas cosas, ¿no? Porque incluso hay estos sitios como Pesca que se dedican a ver las correspondencias con estampas, ¿no? Y aquí les pongo una captura de pantalla de una correspondencia y de otras muchas cosas que tienen que ver. Entonces te da el nombre del artista, te dice que es la educación de la Virgen, que se hizo en 1717, que fue una mezzotinta, que es una tesis, dónde está esa tesis y todas las cosas que se parecen a esta pintura de Francisco Martínez. Y aquí te da otras muchas pinturas de Francisco Martínez también. Los problemas son más que esos, ¿no? Ahorita voy a regresar a este ejemplo. Porque si yo sigo como con correspondencias, puedo decir, pues esto es una correspondencia evidente. Esto lo pusimos en la exposición justo de Ibarra aquí en el museo, ¿no? Y pusimos una reproducción de esta bonita estampa diciendo esto es una obra que se atribuye a Ibarra y que podemos ver también cambios interesantes que se hacen entre ellas. Pero una cosa que les digo que no se ha tomado tanto en cuenta
Es que esta es la proporción más o menos que tiene la estampa con la pintura. Si lo metes en una página blanca de Photoshop y pones cuánto mide la pintura y haces una proporción, te da esto. Y pues cambia muchísimo pensar que va a pasar de este tamaño a este tamaño. Nosotros seguimos viendo esto y vemos detalles, pero en realidad lo que tendríamos que pensar, si queremos entender qué está haciendo el artista, es cómo se está relacionando con este tipo de estampas. Y si eso cambia nuestra idea acerca de que esto es una copia o es una copia mecánica o qué está haciendo el artista. El artista está haciendo mecánica de lógica y de capacidad muy importante si vemos este tamaño. Pensamos en la escala de las obras y pues hay que pensar también en qué circunstancias se hacían. O sea, uno de los casos más estudiados que hay sobre copia es el de Morlete y los puertos. Preguntarnos que más o menos aquí también están en proporción. Las estampas son grandes, pero las pinturas son más grandes. ¿Cómo le haría? Lo haría por cuadrícula, lo haría con pantógrafo, lo haría a mano alzada, lo haría con un calco. No es un calco porque no es 1 a 1. Entonces, en este caso en particular, esta no serviría, pero a lo mejor servirían otras formas porque son muy parecidas, muy parecidas, ¿no? Pero si queremos estudiar el asunto de Morlete, tenemos que pensar que los artistas que estaban haciendo las series de los puertos, Vernet, que luego vamos a ver, estaba vivo y los grabadores tenían la misma edad que Morlete. Y entonces Morlete está participando de una copia que no es igual a cuando agarras una copia de un siglo, un grabado de un siglo anterior, ¿no? Y bueno, en el caso de Francisco Martínez, al que voy a regresar, si uno ve esta estampa y ve la obra, dices, ah, pues sí, pero resulta que hay dos. Y que probablemente esta, que es 19, a diferencia de esta que es 17, es porque la técnica de estampas de humo no se podía sacar tantos juegos por el tipo de estampa que era, porque era muy delicado. Entonces no podías hacer tantas impresiones. Entonces, si pensamos que esta idea de que el artista hacía, además esta es una copia de un pintor italiano, ¿no? Y lo dice por aquí. Tal el grabador copiando a un pintor italiano. Y entonces hace la copia y estampa y se voltea la imagen. Y cuando la vuelve a hacer, está copiando su estampa y por lo tanto cuando la estampa se voltea la imagen otra vez. Empezamos a ver que los artistas también están haciendo esto, pues porque pues ya se me acabó el tiraje de esa estampa o ya no es la misma tesis, esto y esto es distinto. Es más complicado que encontrar fuentes nada más, porque hay que ver todo este asunto para entender qué están haciendo los otros. Y luego, pues bueno, decimos, claro, hacemos esto, decimos, sí es una copia, sí es igualito, sí se parece muchísimo. Bueno, cambian, vean, se alcanza a ver cómo hay un cambio en la altura de los ojos de la niña, de la infanta, y en la inclinación de la cara de la Virgen. Ahí ya empiezas a ver que sí está haciendo modificaciones que tienen una intención, pero el problema mayor todavía es pensar en las medidas. Y si hacemos esto, ahora resulta que esta es la proporción que tenemos. En el caso de las tesis checoslovacas ahora, no eran checoslovacas, ausburguesas, pero ahora checoslovacas, las tesis son más grandes que algunas pinturas. Esta cuadrícula o este medio de transposición pues no sirve, no es un calco, no es 1 a 1, y además estas cosas que hacemos digitalmente, como lo que dice ahorita, se ve bonito, pero no es así, no siempre es así. Hay que tener mucho cuidado con este asunto de las escalas. Poseer determinadas estampas implicaba tener una posesión, sí, seguramente, una posesión importante, porque las estampas de estas que vemos de Alejandro Magno tenían privilegio real, no eran estampas baratas, no se habían hecho hace tanto tiempo, aunque hay varias versiones de esas estampas, seguramente eran estampas caras y no las debía de tener todos los pintores novohispanos, las debía de tener alguien. Otra vez Morlete está haciendo juegos distintos. Hasta ahorita han aparecido 3 juegos distintos, pictóricos, no completos, hasta donde sé,
pero juegos distintos de copias de Alejandro Magno, que están en distintas colecciones particulares en México y en otros países. Tenemos como una intervención claramente morletiana por ahí, ¿no? Pero tenemos estas escenas, pero están sacadas de estas estampas que fueron un referente, aquí sí de modernidad, ¿no? Aquí sí se estaba buscando hacer una serie de cosas que no se habían hecho. Y luego por eso vamos a tener figuritas por aquí y por allá que están copiando los artistas en otras composiciones. Pero vean aquí otra vez, 2 de Morlete contra 2 versiones de estampas diferentes de Alejandro Magno, de Charles Le Brun. Y aquí estaríamos con los puertos, que hay 2 series de puertos, 2 distintas también, y parece ser que ya salió una tercera al mercado. Entonces tenemos a Morlete copiando a Vernet, y aquí lo dice, manufacturas reales pintadas por Jean Vernet. O sea, él mismo te está diciendo, yo lo estoy copiando de Vernet en uno de los lienzos. No te está diciendo, yo me inventé un puerto francés. Te está diciendo, yo estoy copiando. Y como les decía, llama muchísimo la atención a la hora que vemos, hay 2 grabadores y el pintor, y son todos de la misma edad. Entonces te das cuenta que hay como una consonancia como de edades interesantes en donde no tienes esta cosa de que el grabado, o sea, los grabados se estaban haciendo cuando estaban ya llegando a la Nueva España, cuando el virrey, en este caso sabemos que es un encargo del virrey, las estaba pidiendo a Morlete, cuando sabemos que se están pintando, o sea, este es un caso así como de express de utilización de estampas. Vemos las estampas son francamente súper parecidas, o sea, el detalle que logró Morlete es así impresionante, pero otra vez el color es una aportación que va a tener el artista. Y el color implica también una sensibilidad de lo que conocemos como perspectiva atmosférica, que es cómo se alejan las cosas y cómo voy a utilizar veladuras para poder tener una sensación de lejanía. ¿No? Aquí les estoy poniendo solamente unos casos más. Ahora, ¿qué aprendió Morlete de hacer estas? Pues luego Morlete hace 2 vistas originales de Morlete, que son esta, que es la Plaza del Volador, que ya es la Nueva España, y pues evidentemente hizo un súper ejercicio intelectual para poder hacer esta pintura. Luego se dice que no dibujaban, que no sabían perspectiva, que pues aquí las tenemos. Y entonces es como Morlete estaba estudiando eso y estas copias le permitieron luego llegar a estos originales. Probablemente es lo que estamos viendo. Sobre todo si lo comparamos, y no en términos de mejor o peor para nada, sino en términos de lenguajes pictóricos distintos. El lenguaje pictórico de Cristóbal de Villalpando para hacer esto no es este, es otro. Ahí pasaron cosas en la pintura novohispana que hicieron que Morlete ya no quisiera hacer este tipo de perspectiva y que quisiera hacer una perspectiva distinta, más matemática, que no es lo que está haciendo Villalpando aquí. Y entonces no podemos decir Villalpando no sabía y el otro sí sabía, son intenciones diferenciadas en los dos. Pero entonces sí tendríamos que decir, pues seguramente estar haciendo estas copias pictóricas le sirvieron a Morlete para hacer lo que hizo. Aquí Alejandro y yo tenemos un rollo con que tenemos que estudiar estas bonitas vírgenes aquí les puse una a escala, que sí parece que ahí hay una calco 1 a 1. Lo que hoy sabemos es que había una copia, de ella no sirve esto, una copia en la Profesa de Mancini, que es la que estamos viendo aquí, que sabemos que trajo un procurador jesuita para una señora y que el acuerdo fue te la regalamos, pero cuando ya no estés en este mundo, la regresas a la Profesa. Entonces el Mancini se regresó a la Profesa
pero casi inmediatamente empiezan a aparecer copias de ese Mancini en la Nueva España. Ahí tenemos unas cosas de cronología que tenemos que estudiar un poco más, pero la vieron los pintores antes de que se la quedara la señora. Los jesuitas les dieron chance de hacer algunas copias y luego ya se la dieron a la señora o luego las hicieron, porque parece que llegó a la profesa un poco después. Tenemos ahí dudas, pero pues son copias de pintura a pintura, también quería decir. Y en estos casos parece que la escala es una escala simbólica, porque cuando tú decides hacer algo chiquito, decides hacer algo grande, perdón por lo que voy a decir, pero el tamaño importa mucho. No es lo mismo trabajar una cosa íntima que trabajar una cosa para que se vea por muchas personas al mismo tiempo. Entonces, estas imágenes todas, aunque vemos que hay tamaños diferentes en ellas, tienen que ver con cuántas personas pueden estar al mismo tiempo frente al cuadro. ¿Y qué genera esa sensación cuando tú estás enfrente del cuadro? Si nos quisiéramos poner 3 personas enfrente del cuadro, nos estorbaríamos. Entonces son más bien implicaciones que tienen que ver con una sensibilidad que también está siendo simbólica y que entonces quizá también está ayudando al pintor a decidir cómo hace su método de copia. Otros casos que son lindos. José de Ibarra en un convento, esta de abajo está en el Museo del Virreinato, que es la que se ha estudiado más. Esta está en un convento en la Ciudad de México. Y luego también tuvimos oportunidad de ver que es un libro posterior, pero donde está la misma idea. Son imágenes que se hicieron para conventos de mujeres y que son métodos también de meditación en sí mismos, por lo que los detalles que hay, ¿no? Cada florecita, o sea, hay letreritos por todos lados y las florecitas tienen amor y los pajaritos tienen esperanza y luego hay unas florecitas que tienen símbolos pasionarios. Otra vez, ¿no? Si te quieres poner enfrente de la hora, la tienes que ver todos esos, encontrar donde hay palabritas, ¿no? Y no lo puedes hacer en un tumulto, lo tienes que hacer tú, ¿no? Y entonces que encontremos este tipo de relaciones, pues es bien interesante. Hay más. Ahorita solo les puse estas, pero además la de Fray Miguel de Herrera está perdida. No tenemos ni idea dónde está ahora, hay esa foto, pero las dos de Cabrera que están abajo, una está en una colección privada y otra está en un templo en San Luis Potosí, y entonces de pronto vemos cómo se va repitiendo esta imagen. La otra está atribuida a López. En una colección privada, en un retrato de familia de una primera misa, se alcanza a ver, pero esa nunca me dejaron fotografiarlo, una pintura extraordinaria. Yo creo que era un Vallejo enorme, precioso, increíble. Estaba gente de la familia, porque además la familia tenía los libros de la familia y sabían perfecto quiénes eran, y convivían en esa escena personas que estaban vivas y muertas, pero era la primera misa de un señor y una de las hermanas era monja, y entonces ocurría enfrente de una reja de monja preciosa, y en el altar donde estaba dando la misa, en chiquito estaba una de estas. Precioso, precioso, pero ahí te estaba diciendo claro la clave, ¿no? Esto es una cosa de monjas muy hermosos. No, nunca he vuelto a ver a esa persona. Y luego tenemos estas cosas como muy chistosas, ¿no? Cabrera, les digo, obsesionado con Lebrón, poniendo a San Ignacio de Loyola como poro. Y entonces cuando tienes una intervención, cuando cambias el sentido tanto de una obra y le das a otra cosa, y de pronto tienes a Andrés López haciendo lo mismo, pues Andrés López ya no vio a Lebrón, vio a Cabrera, ¿no? Pero nuevamente esta es la relación de tamaños de las obras. Andrés López es así, ¿no? Y Cabrera es así. Bueno, este es uno de mis ejemplos favoritos en la vida, ¿no? De Nicolás Enríquez, utilizando algunas composiciones de la Catedral de México para obras en lámina de cobre. Creemos que es una serie porque miden lo mismo, pero quién sabe si es una serie, porque están firmadas en distintos años. Y entonces lo que tenemos es a Enríquez haciendo su versión de Correa. Y otra vez, los láminas son muy grandes, miden como 1,5, 1,7 más o menos de alto, pero pues la obra de Correa mide 7 metros,
¿no? Es 1:6, ¿no? La distancia. En este caso, esta es otra de las de Nicolás Enríquez, este es de 41, donde está siguiendo a Juan Rodríguez Juárez. Y mi favorita de todas es esta, ¿no? Que compró hace poco el Museo de América y que pues está tomando un mix de Villalpando y de Ibarra, está haciendo una cosa como muy interesante. Entonces les voy a señalar, o sea, en verde está un poco la figura, ¿no? Y el amarillo y azul, para que veamos un poco las relaciones. Entonces está copiando a Villalpando, pero al mismo tiempo está en 18, o sea, la sensibilidad de Enríquez ya está en 18, ya es una sensibilidad distinta, que lo hace realmente muy interesante, porque además lo que está haciendo es que la Virgen es una Virgen de Ibarra, ¿no? Está copiando a Ibarra, entonces está diciendo Villalpando copia, ¿no? Ibarra, pero Ibarra en realidad estaba copiando otra cosa, no estaba copiando a Villalpando, entonces ahí hay estos encuentros, que aquí la copia es que es emulación. O sea, ¿qué intención tiene que este pintor Enríquez esté tomando estas obras prestigiosísimas de la Catedral de México para hacer su propia serie y haciendo esas modificaciones que está haciendo, ¿no? Yo ahí pienso más en una cuestión de emulación en el sentido de un modelo que se quiere seguir por una cuestión de prestigio, que no es lo mismo de me da flojera y voy a tomar una composición. Y luego tenemos casos que tampoco hemos estudiado. De estas obras, otra vez hay muchas cosas que ignoro, por supuesto. Ignoro si alguien ya encontró los modelos de estas obras, pero hasta donde yo sé, se han buscado y no se han encontrado. Son otra vez Morlete Ruiz, pero luego tenemos estas. Entonces siempre habíamos dicho, es que Morlete está copiando seguramente un grabado que no conocemos. Pero luego tenemos el cabello rojo de este niño, el cabello raro rojo de este niño raro, que es rojo en todos lados. Si estuvieran copiando una estampa, pues probablemente no todos le pondrían el cabello de ese color a ese niño. Otra vez estamos pensando que hay de pronto pintores que están haciendo obras que entonces están copiando y que entonces esa copia tiene un sentido diferente. Y de Morlete, el último caso que les quería poner es este, en su relación de tamaños, de Morlete en la Catedral de San Luis Potosí, Morlete en el Munal, y una comparación que no respeta el tamaño para nada, una cosa increíblemente bella. Ahora un alumno mío está haciendo su tesis de esta comparación, un alumno de restauración, y está haciendo cosas muy interesantes. No voy a hablar mucho de eso porque es su tesis, pero pues las preguntas son ¿y cuál fue primero? ¿Y cómo se hizo? ¿Y cuáles fueron los medios de traspaso? ¿Y qué implicaciones tienen las modificaciones que se hacen? Y cómo estas cosas se pueden también utilizar en la restauración. José de Páez tiene estas dos obras, son dos, y de estas, por ejemplo, existe el recibo de pago. Entonces sabemos que esta, que es la pequeña, estaba en la oficina y esta grande estaba en la iglesia. Entonces era como, bueno, pues para la oficina del señor que me está mandando a hacer la pintura, voy a hacer una. Cuando las fuimos a ver, las fotografiamos para Pintado en México, de pronto era, ¿cuál era cuál? Sí, de, ¿cuál era la chica? Y tratábamos de sacar fotos así como de escala porque nos costaba trabajo, ¿no? Y luego discutíamos, ¿cuál creen que se hizo primero? Y porque hay pequeñas modificaciones que hay entre ambas, pero hay que verlas con cuidado para darte cuenta cuáles son esas modificaciones. Y de nuevo, el tamaño no es que sea radicalmente opuesto, no es como las otras que cambia muchísimo, pero que sí están cambiando. Y que tú dices, bueno, ¿qué está haciendo el artista? ¿Y cuál debió de haber sido primero? Creo que sí hay un aprendizaje también de Páez haciendo su obra y eligiendo al final un modelo bonito. Y bueno, claro, el modelo de los Clauber que vemos aquí, ¿no? Es un modelo que se está utilizando en parte para la composición de esta piedad. El caso de Cabrera ya se los había contado, pero quiero que lo veamos un poco más a profundidad. Yo creo que Cabrera es uno de los pintores que más aprovechó los sistemas de copias.
O sea, sí lo creo. Sí, yo estudié de doctorado a José de Ibarra y encontraba que había menos casos de copias. Y en Cabrera siempre estoy encontrando más casos de copias. Y eso puede tener que ver también con que el taller de Cabrera se hizo tan grande que pues tuvo mucho trabajo y entonces se estableció un taller en donde hacía mucho estas cosas. Y es como muy interesante los modelos que está tomando, porque a veces está tomando modelos, o sea, podrías decir, el modelo de Rodríguez Juárez, que está arriba, se tomó de Rubens. Pero hay detalles que ya no están en Rubens, que está tomando Cabrera en Santa Prisca. Entonces ahí otra vez, seguramente Cabrera está viendo el modelo de Rodríguez Juárez, tanto quizá como el de Rubens, pero hay cosas que se están repitiendo en uno y en otro. Luego Cabrera también, por ejemplo, hace esta Inmaculada de Durango, pero luego hace otras 10 Inmaculadas y todas son muy bonitas. Esta es la última que vi, que está en Guatemala. Y tenemos esta idea, ¿no? Voy a poner las filacterias, las voy a quitar, las voy a utilizar de manera distinta, voy a reducir determinados espacios para que la obra tenga una mejor composición respecto a qué, respecto al espacio que se ocupan. Voy a hacer mayores variaciones, voy a hacer menores variaciones y la voy a hacer en grande, en chiquito, en mediano. O sea, Cabrera tiene como todos los casos posibles. La de arriba es la que está en el Museo de Denver y esta es Santa Prisca. Entonces tendríamos allí por lo menos 3 a veces, ¿no? A veces tenemos Durango, Santa Prisca y las que están en el Museo de América. Entonces por lo menos tendríamos 3 series que son muy, muy, muy parecidas entre ellas. Y luego algunas variaciones que están por ahí, ¿no? Voltea las figuras, las cambia. Bueno, nada más para que vean las obras del Museo de América, que son realmente increíbles y que yo creo que son las versiones de lujo de Miguel Cabrera. Y en estas obras, una de las cosas que hicieron cuando las restauraron y las estudiaron es que se dieron cuenta que había utilización de cartones. ¿Qué son los cartones? Pues son justamente estas, por ejemplo, manos. ¿Para qué voy a gastar mi cabeza en dibujar 25 manos si a lo mejor puedo dibujar una mano, calcarla y luego usar la mano en otras composiciones, ¿no? Y entonces hacía cartones para que entonces por incisión se pudiera simplificar el trabajo. Y entonces ellos hicieron cartones para ver si esto funcionaba bien y los hicieron de palomas del Espíritu Santo y de manos y de pies. Y pues, clarísimo que los usaba Miguel Cabrera. Una cosa es hacer estas pequeñas cosas y otra utilizar la carta lúcida, que es los papeles aceitados, justamente, los papeles transparentes. Hoy utilizaríamos un albanene, un mylar, una cosa así, para poder hacer estas copias exactas, entre comillas, para que guardes justamente esta intención de sacralidad. Y la más famosa de todas sería la de la Virgen de Guadalupe. Sabemos por la misma documentación del siglo XVIII que el primero que se dice que hizo un calco con papel aceitado, transparentado, era Juan Correa, que es el de la izquierda. No es que esa imagen sea la que utilizó, no tenemos ni idea cuándo la hizo Juan Correa, pero sabemos que Juan Correa hizo un calco. Y este es Miguel Cabrera. Y ahí sí les quiero poner, y no me voy a tardar mucho más, estoy casi llegando al final de la charla, unas experiencias que tuve en esta exposición de Guadalupe, ¿no? Una de ellas fue que todas las personas que conocíamos el caso de que había un calco de la Virgen de Guadalupe, veíamos una Virgen de Guadalupe, a diferencia de unas que les puse al principio, decíamos, esta salió de calco. Claro, nuestros ojos no lo dicen claramente, ¿no? Salió de calco, son igualitas, ahí se utilizó un calco. Los márgenes cambian mucho más. Estas estuvieron en la exposición, pero las vírgenes pues tienen el mismo tamaño, o sea, se conserva el tamaño, se conservan las proporciones, se conservan un montón de detalles, entonces, sí, en distinto momento, pero probablemente venían del calco de la Virgen de Guadalupe. Y aquí tenemos
Miguel Cabrera, de 1763, un Miguel Cabrera de 1752. Ese es el que utilizó Miguel Cabrera, el que se le mandó al Papa, literal. Y entonces es interesante porque sabemos que usaba calcos, pero en la cartela que le pone a la que le va a mandar al Papa, no dice, y tengo un bonito calco, dice, Cabrera pintó ante la original. No, o sea, ¿cómo va a decir eso Miguel Cabrera, no? Si lo que quiere es decir, yo sé pintar a la Virgen de Guadalupe, ¿no? Entonces Cabrera la pintó y se tocó el 30 de octubre de 52. Bueno, para el proyecto de la exposición lo que hicimos fueron nuestras cartas lúcidas, que fue empezar a hacer, ya lo habíamos empezado a hacer desde antes, pero lo hicimos más intensamente para la exposición, que fue donde nos dieron permiso, que no es nada fácil, pero donde hemos podido, y así lo voy a seguir haciendo. Señor, ¿me deja por favor calcar su Virgen de Guadalupe? ¿No? Así de... Y entonces, pues vamos ahora sí, porque se había hecho antes digitalmente, pero ya les enseñé que eso es complicado, porque cuando lo haces digital, de pronto el fotógrafo, ustedes lo saben, si haces así la cámara, o si hay un Photoshop para que te quede mejor, no sé qué, ya no estás viendo exacto lo que es. Entonces, la manera de hacerlo es hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, nosotros tenemos plásticos y entonces aquí les estoy poniendo procesos, a veces así, subidos en escaleras, inestables. Esa la hicimos entre 2 personas, y nos llevó 2 horas y media o 3 horas hacerlas. O sea, es una labor intensa. Esta, en cambio, la hicimos entre 4 personas y nos pasó una cosa que fue como curiosa. En determinado momento se nos cayó el plástico. Nunca lo pudimos cuadrar otra vez. Eso no volvió a cuadrar jamás, ¿no? Y nos imaginábamos, esto les debe de haber pasado a los pintores 20 veces. Aprendimos mucho con este caso. Y bueno, no se ven muy bien, pero estas son fotografías de calcos. Entonces, este es un calco de Juan Correa, de que sabemos que fue de los primeros que se hicieron. Este es el calco del Miguel Cabrera de 1763, que estábamos viendo ahorita, del Museo de América, porque nos dejaron hacerlo, porque lo pudimos estudiar. Y esta es la superposición de los 2 calcos. Entonces, una de las primeras cosas que nos dimos cuenta es que si tú tratabas de empatarlas, la de Correa siempre estaba como chueca. Empalmamos la cara, les digo que creo que se acabó esta pilita, no, aquí está más o menos. Empalmamos la cara, pero entonces empezaba a moverse un poco hacia los lados, vean aquí, ¿no? Se empezaba a mover hacia los lados, otra cosa. Y Cabrera, una de las cosas que dice es que la Virgen está mal colocada. Entonces yo lo que creo es que Cabrera la coloca bien en su calco. Entonces la arregla y entonces su calco ya está arreglada la colocación de la Virgen. Pero lo más sorprendente fue darnos cuenta que aquí está la cara del niño, vean las alas, aquí, y aquí está la cara del niño. Vean la diferencia de tamaño entre esta estrella y esta estrella. Y la diferencia de tamaño entonces entre niño y niño son más de 15 centímetros. Entonces, ¿no se supone que estaban usando calco, el mismo calco, los 2 artistas? Porque hay pues, ¿cuál es la medida, no? O sea, Correa es más grande la Virgen. Perdón. Y aquí, por ejemplo, este es el calco de Miguel Cabrera y esta es una pintura de Francisco Martínez. Y nada, la superpusimos así como... No, la de Francisco Martínez es flaca, flaca, flaca y chiquita. O sea, si el calco de Cabrera es más chico que el de Correa, por lo menos a lo largo, es que vean la diferencia que existe entre otras vírgenes de Guadalupe. Y entonces ahí empezamos a cuestionarnos, esto de los calcos, ¿nos lo tragamos completito? Sí, todos los pintores usan calcos y empezamos a darnos cuenta que no necesariamente. Pero estos son calcos superpuestos de Cabrera. Pues sí, Cabrera con Cabrera, casi iguales.
¿Qué conclusiones tenemos? Nos falta muchísimo por investigar, pero parece ser que los pintores del 18 cada quien tenía su calco. Y que de un calco hacían otro calco, porque además por la manera de hacer el aceitado del papel, este papel, ahorita les voy a enseñar una foto, se terminaría rompiendo relativamente pronto. Y tampoco creo que todo el mundo les dieran permiso a los pintores de hacer un papel con aceite, literal, a la Virgen de Guadalupe cada 3 meses. Entonces, tengo un calco, del calco copio otro calco, y luego vas variando cositas, porque no los puedes hacer exactamente iguales. Pero aún así, las medidas de los calcos de Cabrera son consistentes con Cabreras. Y los detalles de los diseños interiores son bastante consistentes, más consistentes entre Cabrera y Cabrera que entre Cabrera y Vallejo o entre Cabrera, o sea, y otros pintores del 18. Entonces, la conclusión parcial, porque pues nos tenemos que seguir investigando, es que cada quien tenía en todo caso su propio calco. Y la pregunta en este caso es, ¿qué pasa si se cambia la escala? Que ya dijimos, cuando es un verdadero retrato, es una copia guadalupana, ¿tiene el mismo sentido cuando la hago chiquita o no? Ya para terminar, pues les voy a contar un poco de estas cuestiones de los cartones que ahí estamos viendo. Estas son cosas, las que están a la izquierda y abajo del Museo de América, y las otras son cosas que yo hice y que resultó que no tan resultó. Y entonces ahorita estamos haciendo una experimentación, algunos alumnos conmigo, en donde estamos haciendo esto, a ver si es cierto que hay calco. Este es un San José de Ibarra, y este es el calco de San José de Ibarra superpuesto, no sé si se alcanza a ver, a otro San José de la misma serie, y no hay manera, no son iguales. Y yo tenía la sensación otra vez digitalmente que las manos iban a hacer las manos y no hay manera. Y vean qué pasó con la Virgen, ¿no? Los ojos, la altura de la nariz, la altura, no son calcos. O sea, de pronto, si tú los ves así, los ves sin escala, los estás tratando, piensas que ahí, si ya viste que Cabrera tiene calcos, entonces seguramente aquí también hay un calco. Pues en esa serie de Ibarra, que yo creía que sí, no lo hay. Entonces, ¿qué nos está hablando también? Pues que los pintores de pronto sí tienen como muy claro su forma de hacer las cosas y por eso se parecen entre ellos. Una cara de San José se parece a la otra cara de San José de la misma serie, a otra, pero no son calcos. Entonces, también ahora llamo la atención a tratar de decir, sí hay que estudiar los calcos, pero quizá no sean tampoco la solución de todas las cosas. Y una de las cosas que estamos haciendo es aceitando papel. Vamos lento, pero ahí está. Es papel del siglo XVI, de un descarte de un libro del siglo XVI. Yo sé que está bonito ese grabadito y me gustaría quedármelo, no lo voy a hacer, porque no es mío, son recursos de la Escuela de Restauración, pero es descarte de papel del siglo XVI. Y si ya vas a hacer una cosa, pues tienes que usar un papel virreinal, ¿no? Para que sea, entonces como es ven que está comida, ¿no? Se había comido la mitad del libro un animal, pues entonces nos regalaron unos pedazos de papel y cortamos unas tiras, y es aceite de linaza y aceite de chía. El aceite de chía, que sabemos que se utilizaba, es muy difícil de extraer, entonces no hemos podido extraer más, pero este es linaza y este es chía. La linaza se transparenta más que la chía, por lo menos en nuestra investigación parcial. Pero ahí estamos trabajando con un químico que es el que está ayudando a hacer los extractos del aceite y pronto vamos a hacer una evaluación de qué pasó con esos papeles después de 3 meses o 4 meses que los dejamos ahí, a ver si ya se sienten más rígidos o a ver qué pasó con ellos o a ver qué tanto absorbió el papel, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo estas evaluaciones. Ahora, había escasez de papel y todo el papel novohispano no se hacía aquí. O sea, el papel se importaba porque no había fabricación de papel. Y hubo momentos en donde no hubo papel. Entonces, ¿ahí qué hacías con tus cartas? Ahí no podrías haber hecho unos calcos de la Virgen de Guadalupe. Entonces, tenemos que ver también como todos estos factores
para entender un poco qué se está haciendo. Otra de las estudiantes que tengo, y creo que esta es mi última imagen, o casi mi última imagen, está haciendo en estas cuadrículas, un pedazo de cuadrículas de esta obra para entender cómo Francisco Martínez pudo haber hecho eso. Entonces vemos el tensado del bastidor, la preparación con las capas de cenizas, que son las que se usaban ahí, la capa de preparación rojiza, por otro lado la cuadrícula que se hizo en una impresión de la estampa a tamaño 1:1, que es esta, o sea, ya tiene la estampa ahí junto, y la que ya vimos que es más chica, ¿no? La cuadrícula, entonces aquí ya está haciendo la cuadrícula y aquí ya está haciendo el dibujo. Para entender entonces qué implicaciones tiene hacer esta reducción, aunque sea chiquita, y entender cómo está trabajando el pintor y qué cambios hace para poder hacerlo. ¿Y por qué quería terminar un poco con esta parte antes de que pasemos a que me hagan preguntas o platiquemos un poco más? Es porque hay una idea de que el saber manual pues es una cuestión práctica y que la práctica es una cuestión repetitiva y que aprendes y haces y te vuelves maestro en una cosa, no la sabes hacer, la haces 1000 veces hasta que la vuelves a hacer, la aprendes a hacer y entonces ya se vuelve una cosa mecánica. Pero es un saber, o sea, no podemos olvidar también, y regreso a esta idea, y regreso ahí a Walter Benjamin, que cada una de estas cosas, pues no puedes decir que como es una copia perdió el aura. O sea, vean qué complicado es hacer eso. Y entonces consigues la tela y la lavas y la tensas y haces las tierras de preparación y las aplicas y dejas que se sequen y les pones la capa oleosa y entonces haces un dibujo. O sea, es una cantidad de trabajo muy impresionante. Entonces, aunque digamos que así los pintores se copiaban entre ellos o copiaban estampas, en realidad están teniendo una factura, cada una de estas piezas es un original, aunque haya una multiplicidad de originales, ¿no? Y que ese saber de las manos, la epistemología de las manos, es una de las cosas que tenemos que reconocer que existe. Hay un pensamiento plástico, Frank Castell así lo decía, ¿no? Pierre Frank Castell, hay un pensamiento plástico, igual que hay un pensamiento, ahora se dice mucho, ¿no? La inteligencia del deportista es una inteligencia motriz. La inteligencia matemática es de un cerebro que abstrae cosas. Pues hay una inteligencia plástica que permite observar y entender y también ver cómo manualmente hay una serie de cosas que hay. Entonces, hay que recuperar esa idea de que todo proceso artístico que se está haciendo con las manos es una forma de conocimiento y que entonces estas copias que se están dando de todas maneras tienen una cantidad de saber ahí metidas impresionantes que debemos entonces tener mucho cuidado de decir esta vale menos que esta otra porque no es original.